Señor, y como siempre vamos a orar para poner nuestro espíritu a su disposición y que Él obre en nuestras almas, en nuestras vidas, día tras día. Vamos a orar juntos como siempre, ¿vale? Padre eterno, Dios bueno, Señor misericordioso, acudimos a ti, Padre Santo, en oración para pedirte todas las cosas, pero en primer lugar debemos darte gracias y darte a ti toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos, Señor, porque tú nos has salvado, tú nos has liberado, nos has dado una nueva vida que estaba escondida en Cristo Jesús. Esa vida preciosa que se manifestó hace 2000 años, la luz, la vida vino al mundo, y aunque muy pocos le recibieron, pero nosotros ahora hemos creído en Él, y gracias a esa fe podemos andar en nueva vida. Te damos gracias, Señor, por esto. Te damos gracias porque tú nos has escogido para que podamos servirte, para que podamos darte gloria y honra y para que podamos vivir una nueva vida dejando atrás las cosas pasadas. En muchas ocasiones nuestro viejo hombre nos quiere arrastrar, nos quiere volver al mundo, como la mujer de Lot. Queremos mirar atrás, pero Señor, no dejes que nos perdamos. No dejes que nos llamen esas cosas antiguas, esas cosas pasadas, porque sabemos que tú las haces todas nuevas. Obra en nuestras vidas y en las vidas de todos los hermanos de la iglesia de Tarancón, sobre todo en estos últimos tiempos donde escasea la fe verdadera, donde la mayoría de creencias son fingidas, donde los creyentes no son fieles a tu palabra, Señor. Permítenos que nosotros seamos luz de este mundo y que seamos sal de este mundo. Te pedimos, Señor, que ayudes a los hermanos de Tarancón para que ellos prediquen tu palabra, que prediquen el Evangelio con denuedo, con sabiduría, con paciencia, con mansedumbre, pero que prediquen, Padre. No permitas que nuestros labios queden sellados, sino que podamos predicar tu Evangelio. Porque para eso hemos sido dejados en este mundo, para ser obreros de la mies del Señor. Te pedimos que ya en este año que termina sigas obrando en nosotros y sobre todo para el año que va a comenzar nos des nuevas fuerzas, Señor, nos des nuevas metas y nuevos propósitos en nuestra vida y nosotros los podamos cumplir gracias a tu poder y a tu palabra. Te pedimos, Señor, por los hermanos que hoy no puedan reunirse entre nosotros, allá donde estén, fortaléceles también para que ellos puedan seguir llevando la vida cristiana. Si están caídos, Padre Santo, tú tienes el poder para restaurarlos. Si están enfermos, tú tienes el poder para curarles, Señor. Y aquellos que están perdidos en el mundo, tráelos a tu presencia con tu amor y con tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Y a los que estamos aquí un día más, ábrenos el corazón, el entendimiento, Señor, con tu poder y con tu espíritu que gobierna en este lugar. Y también te pedimos que ayudes al que predica, porque siendo imperfecto, siendo hombre, entonces nosotros tenemos que a través de nuestros labios salga tu palabra, te lo pedimos. Y las demás cosas, como siempre, las dejamos en esas manos preciosas, en esa voluntad preciosa que tú tienes, Señor. Y oramos, como siempre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Antes de empezar, ¿puede apagar el micro un momento? Es que pita, ¿verdad, el micro? Vamos a buscar San Juan. Vamos a aprender. Vamos a escudriñar un día más la palabra inerrante, la palabra preciosa, la palabra viva, verdadera de nuestro Señor y nuestro Dios. Que nos ilumine siempre en nuestro caminar, ¿vale? Hoy, San Juan, capítulo 1, desde el versículo, vamos a comenzar versículo 1 hasta el versículo 18, texto que vamos a ver varias veces, pero vamos a ver otros, muchos. San Juan, capítulo 1, leyendo estos versículos, a uno se le tiene que poner la carne de gallina, o los vellos de punta, como dicen.
Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Yo leo los impares, hermanos, me acompañáis en los pares, ¿vale? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a aprender sobre estos versículos, pero principalmente el tema de hoy, quiero que pensemos bien en esto, es la Navidad verdadera. La Navidad verdadera. ¿Qué tiene que significar para nosotros? No solo estos versículos, sino otros muchos versículos que hablan de la venida de Jesucristo, del propósito de su venida, porque Jesucristo vino con un propósito. Propósito principal, salvarnos, ¿verdad? Pero vino con otra serie de propósitos, como por ejemplo, dar a conocer al mundo, a su Padre Dios. Porque nosotros conocemos a Dios viendo a su Hijo. Jesucristo dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces Jesucristo vino para cumplir muchas cosas. Y nosotros tenemos que entender esas cosas. Y debemos entender que la Navidad no es lo que el mundo nos vende, o lo que el mundo nos mete por los ojos, sino que la Navidad significa otra cosa, o debe significar otra cosa. Y también debemos escudriñar la Escritura, no siendo necios, y pensando que si Dios no puso en la Biblia la fecha de nacimiento de Jesucristo, es porque no era importante. Lo que sí Dios puso fue la fecha de su muerte, ¿verdad? El 14 del mes primero judío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sí es importante. Saber que Jesucristo murió y a los 3 días resucitó de entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree tenga vida y nunca se pierda, no se pierda. Eso es importante. Entonces nosotros hoy, en esta época, que uno sale a la calle, ve todo muy bonito, ¿verdad? Luces, colores, adornos. Ayer mismo nosotros, ¿no? Estábamos como celebrando. Pero recuerdo, no celebramos nada de Navidad de esa índole, sino la comunión de los santos. Pero el mundo está engañado, porque no es todo eso que nosotros vemos en los centros comerciales y en las grandes ciudades no tiene nada que ver con el propósito de Jesucristo. Ellos celebran algo, pero no conocen lo que están celebrando. Es más, ignoran el carácter de esa celebración. Ignoran que es algo erróneo, que es algo falso, que es algo inventado por los hombres. Pero el creyente debe conocer estas cosas. Yo no digo que en su casa no adornen, pueden adornar, pero uno tiene que saber por qué adorna. ¿Sí o no? Tú puedes adornar en tu cumpleaños. ¿Por qué? Porque sabes que es tu cumpleaños. Y si tú quieres adornar en Navidad, bueno, puedes adornar, pero primero tienes que saber qué significa. Es muy bonito adornar la casa, pero lo que es importante es cómo está adornado
tu espíritu, tu corazón. ¿Se acuerdan del espíritu inmundo que sale del hombre? Y da vueltas por ahí, por el desierto, y luego ya vuelve a su casa y se la encuentra ¿cómo? Limpia, barrida y vacía. Pues muchas personas tienen su casa ordenada, o sea, decorada, pero luego el espíritu no hay nada, está vacío. Debemos comprender qué significa la Navidad, qué debe significar para nosotros la venida de Jesucristo. Y queremos saber qué conocemos de verdad de Cristo y qué debemos conocer de Cristo. No importa cuándo naciera, pero sí que debemos conocer lo que vino a hacer y cómo lo hizo. ¿Vale? Porque eso significará que nosotros tenemos la verdadera Navidad dentro del corazón. Y que para nosotros Navidad no será 25 de diciembre, sino que será los 365 días del año, dándole gracias siempre a Él por haber venido hace 2000. ¿Vale? Entonces hoy, no solo San Juan, capítulo 1, pero con otros versículos que vamos a ver, nosotros tenemos que darnos cuenta de estas cosas y aprender. Y no solo eso, yo pido a los hermanos que apunten con el propósito de que luego lo enseñen. No se queden ustedes con la enseñanza para vosotros, tenéis que compartirlo, ¿vale? Porque para eso venimos a la iglesia, no para escuchar solamente. Tenemos que compartirlo y abrir los ojos de las personas que están ahí. Jesucristo nos dijo que nosotros somos, o debemos ser, luz. Luz en un mundo lleno de tinieblas. La luz ilumina. El creyente tiene que iluminar a otros el camino. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues en primer lugar, vamos a aprender qué significa la venida de Jesucristo. ¿Qué debemos conocer de la venida de Jesucristo? Nosotros conocemos los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? 4 evangelios. Los 3 primeros llamados sinópticos, ¿verdad? Que hay que verlos juntos. Y Juan, son 4 evangelios, pero que nos enseñan, los 3 primeros que nos enseñan. ¿Qué nos enseñan San Mateo, San Marcos, San Lucas? Nos enseñan a conocer a Cristo, a conocer. ¿Y qué nos enseña Juan? A creer. ¿Os acordáis? Isaías capítulo 43, versículo 10, Dios habla a su pueblo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, ¿para qué? Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Dios, no hay Dios fuera de mí, ¿verdad? Así habla la palabra. Pues los evangelios se escribieron, ¿para qué? Para que nosotros en primer lugar conozcamos quién fue Cristo, cómo vino al mundo, cuáles fueron sus obras. Y San Juan, ¿para qué? Para creer. Por eso, si nosotros cuando leemos los evangelios, Marcos, Lucas y Juan, o sea, Mateo, Marcos, Lucas llevan una relación, ¿verdad? Son muy parecidos, pero llegamos a San Juan y es mucho más profundo. Solo tiene que ver cómo comienzan los evangelios. ¿Cómo comienza San Mateo? Genealogía. Una genealogía de Jesucristo. ¿Cómo empieza San Marcos? Directamente empieza con el ministerio de Juan Bautista y el bautismo de Jesucristo. ¿Cómo empieza el Evangelio de Lucas? Con otra genealogía, ¿verdad? Desde Abraham. ¿Y qué nos enseña? ¿Cómo empieza San Juan? Jesús es Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. No tiene nada que ver, ¿verdad? Eso es porque nos quiere enseñar que San Juan es un libro especial que nos quiere hacer creer. Nos muestra quién es Cristo. Los 3 primeros, conocer a Cristo. San Juan, creer en Cristo. Creer en mí. Por eso nosotros debemos conocer bien. Miren, por ejemplo, San Mateo muestra que Jesucristo vino de Abraham. Y San Mateo explica que la palabra se ha cumplido. Por eso San Mateo muchas veces aparece y se cumplió la palabra escrita por los profetas que decía tal. Y se cumplió lo escrito por los profetas que decía tal. Entonces San Mateo es la palabra cumplida. Y San Mateo, ¿qué nos presenta? Al Mesías prometido. Porque Dios prometió al pueblo de Israel, ¿el qué?
un Mesías, un profeta, un Salvador. En San Mateo nos muestra, ese Salvador es Jesucristo. Cuando el ángel se le aparece a María, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? La anunciación, ¿verdad? Esa imagen del ángel apareciéndose a María, bendita eres tú entre todas las mujeres. Tú concebirás un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Yeshua o Joshua, que significa Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el Mesías prometido. Entonces Mateo nos enseña a ese Mesías prometido. ¿Qué nos enseña Marcos? Marcos nos enseña que ese Mesías va a venir como un siervo. No va a venir como un rey que esperaban los judíos, un rey poderoso, mano dura, estricto. No va a venir de esa manera. Va a venir como un siervo a cumplir la voluntad de su Padre. Eso nos enseña San Marcos. ¿Y qué enseña Lucas? Pues que Jesucristo es el hombre perfecto. El hombre perfecto. ¿Hay alguien perfecto en este mundo? No. No hay nadie perfecto. Por eso tenía que venir el hombre perfecto. Y nos muestra la genealogía desde Adán. Mateo muestra la genealogía desde Abraham, pero Lucas la muestra desde Adán. Porque ¿quién era el hombre perfecto? Adán. Adán era un hombre perfecto. Dios lo creó perfecto. Adán no tenía fallo. No podemos decir, no, es que Dios creó a Adán con falla. No tenía falla. Se estropeó solito. Dios lo creó perfecto, inmortal, lo creó sin pecado, lo creó con un corazón, conforme Dios lo hizo. ¿Entendéis, hermanos? Por eso la genealogía de Lucas. Jesucristo es el hombre perfecto, como era Adán. Por eso en Romanos capítulo 5 aparecen estas dos imágenes, ¿no? El primer Adán y el postrer Adán. Está hablando de Adán, el que pecó, y Jesucristo que viene a resolver el problema creado hace miles de años por Adán. Es el siervo que viene a arreglar lo estropeado. Y luego llegamos a Juan. ¿Y qué nos muestra Juan? Que ese Mesías prometido, que ese siervo que va a venir a cumplir la voluntad de Dios, que ese hombre perfecto, ¿quién es? Dios mismo. ¡Wow! Esto es muy, muy fuerte. Es decir, Dios mismo, creador del cielo y de la tierra, va a venir para solucionar el problema creado por el hombre. Entonces hay que maravillarse por esta cosa. Es el mismo Dios el que va a hacer esto. No va a ser un ángel, como dicen los testigos de Jehová, que Cristo es un ángel. No es un ángel. Es Dios mismo hecho hombre. Miren, versículo 14 de San Juan. Tenemos buscado San Juan, ¿verdad? No hemos ido a ningún sitio todavía. Primero les voy a leer San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a leer juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora el versículo 14, lean conmigo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren aquí, los primeros 3 versículos, en el principio era el Verbo, en griego logos, logos, que significa palabra. Verbo, en griego logos, de donde viene por ejemplo logopedia o logopeda, yo soy logopeda, sí significa palabra, logos. Y el verbo, la palabra, logos, estaba con Dios. Y no es solo que estaba, el verbo, el logos, la palabra, era Dios. Era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando vamos a Génesis, ¿cómo Dios creó todas las cosas? Con la palabra, ¿no?
¿Cómo empieza la Biblia? ¿Cómo empieza la palabra de Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó. Bará. En hebreo, bará. Es decir, crear de la nada. Dios creó de la nada. Pero ¿cómo creó Dios? Con la palabra. Dios nos muestra la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Dios dijo. Y dijo Dios, crezca la tierra, ¿no? Y dijo Dios, produzca la tierra plantas. Y dijo Dios, el mar produzca peces. Y dijo Dios, el cielo, el aire produzca aves, ¿no? Y dijo Dios. La palabra de Dios. Dios creó a través de su palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Es decir, Dios creó a través de Cristo, porque Cristo es la palabra. Por eso, cuando dice Dios creó, en hebreo es Elohim. Dios, la palabra Dios es Elohim. En el Antiguo Testamento a Dios aparece con muchos nombres. Por ejemplo, Elohim. También, por ejemplo, Adonai, que significa el Señor. Adonai. ¿Cómo más? El Shaddai. Esto es cuando vemos los diccionarios de hebreo, ¿no? Principal, Elohim. La primera mención que aparece de Dios es Elohim. ¿Pero qué significa Elohim? En el principio creó Dios. Elohim está en un verbo plural. Es como si decimos, en el principio creó los dioses, el cielo y la tierra. ¿Entienden? Pero no quiere decir que haya varios dioses, sino quiere decir que Dios es un Dios plural. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres estaban en la creación. Y los tres formaron parte de la creación. Cristo, dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? Del Verbo. ¿Y quién era el Verbo? Dios, la palabra de Dios. Era Dios mismo. Tres personas, una naturaleza, ¿verdad? Por eso dice la palabra Elohim. Viene en plural, pero Dios es uno. ¿Vale? Tenemos que entender bien esto. Que fue Cristo, Dios utilizó a Cristo para la obra de la creación. Esto aparece también en Hebreos capítulo 11, ¿no? Dice, por la fe entendemos que los cielos y la tierra fueron creados por el poder de su palabra, ¿verdad? ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cristo, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Y vemos su gloria como gloria de unigénito. Aquí vemos cómo es el cumplimiento, el cumplimiento de esta promesa, por ejemplo en Mateo. Dios prometió, vamos a Mateo capítulo 1, por favor, busquen conmigo, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Versículo 23. Leamos. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esto aparece en Isaías, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 14. Ya 600 años antes de Cristo fue profetizado el nacimiento de Jesús y su propósito. Y nos aparece aquí en Mateo, ¿verdad? Este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Acercaos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed. ¿Por qué? Porque el Mesías ya está aquí. Eso conocemos de Jesucristo, que Él vino hace 2000 años, como ese Mesías prometido. Vamos a buscar también Marcos, por ejemplo. Bueno, Marcos no, vamos a Miqueas. Miqueas capítulo 5. ¿Saben que Marcos no habla del nacimiento de Cristo? Solo Mateo y Lucas hablan sobre el nacimiento de Jesucristo. Pero Miqueas, capítulo 5, versículo 2, van a leer las hermanas, por favor. Miqueas, capítulo 5, versículo 2.
Muchas gracias. ¿Por qué aquí dice tú, Belén Efrata, pequeñita, como una aldea? Es una aldea. Belén, yo lo he dicho aquí varias veces. ¿Qué significa la palabra Belén? Betlehem. Bet significa casa, como Betel, ¿no? Casa de Dios, Bet. Pero fijo, Bet significa casa. Lehem, pan. Lehem significa pan. Entonces, Betlehem, Belén, significa la casa de pan, o la panadería. Hemos aprendido hace algunas semanas sobre el pan de vida, ¿no? Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Y dónde nació Jesucristo? En Belén, en la casa de pan. Vamos a ver, miren, yo siempre lo digo, cuando uno estudia las Escrituras se va viendo cómo Dios hace esas, como esos puzzles que luego todo encaja, ¿no? Y hace como medio bromas para que, por ejemplo, Jesucristo nació ¿dónde? En Belén, en la casa de un pueblecito muy pequeño. En Israel había muchas aldeas, pero tuvo que ser en esa pequeñita que significaba casa de pan. ¿Para qué? Para que en esa ciudad que se llamaba casa de pan naciera el verdadero pan del cielo, que descendió del cielo. Una ciudad muy pequeña. Él no nació en la capital. Jesucristo no nació en la capital, como sería normal de nacer un príncipe, ¿no? Un Mesías. Él nació en un pueblo muy pequeño. Tenía que venir como alguien humilde. Por eso el siervo sufriente. Lucas 2 nos enseña cómo nació Jesucristo, ¿no? ¿Cómo nació Jesucristo? ¿Cómo nació Jesucristo? Lucas 2 nos dice, los padres de Jesús, José, María, ¿verdad? Tenían que ir a inscribirse, porque en aquellos días se promulgó un edicto que había que hacer un censo. Y ellos, como eran de Nazaret, tenían que ir, ¿verdad? Pero no había posada, no había lugar, porque había mucha gente. Entonces tuvieron que ir a Belén, una aldea muy pequeñita, pero tampoco había sitio para dormir ellos, estaba todo hasta arriba. Pasa como cuando uno quiere ir a sitios, por ejemplo, ahora quieres ir a Madrid y no encuentras una habitación libre, ¿no? O en Semana Santa quieres ir al sur y no encuentras una habitación libre. Pues aquí en esta época no había ninguna habitación libre, pero esa mujer estaba a punto de dar a luz. María, que era una mujer, por cierto, no era ninguna diosa, era una mujer, estaba a punto de parir como una mujer, con dolores de parto, y no encontraba ningún sitio. Una cosa que nos enseña era la frialdad de aquella época. Una mujer a punto de parir y nadie es capaz de cederle una habitación para que para. Sino que tuvieron que meterlos, ¿dónde? En un establo. En un establo, no os imaginéis un establo de hoy. Imaginaros un establo de hace 2000 años. Con caca de animal. Porque estaban rodeados de animales. Dice que había un buey y una mula. No menciona animales, pero allí había animales porque era un establo. Habría camellos, dromedarios, burros, caballos, pero sobre todo habría estiércol. ¿Cómo olía allí? ¿Han estado alguna vez en algún establo? Sí, ¿verdad? Pues así olía donde nació el Salvador. No tenía cama. Fue en un pesebre. Fue en un pesebre. Donde comen los animales. El pesebre son unos barrotes. Unos barrotes de madera, unos 10-12 centímetros de espacio para que el animal meta el hocico y estire de la paja o del heno. Pues ahí tuvieron que poner a Cristo para que estuviera blandito. No lo podían poner en el suelo estaba todo lleno de excremento. El niño tuvieron que ponerlo encima del pesebre. Otra paradoja o medio broma de Dios. Jesucristo, ¿dónde fue puesto? En un pesebre de madera. Jesús trabajó de carpintero y Jesús murió en una cruz de madera desde que nació hasta que murió. Él tuvo contacto con la madera. ¿Para qué? Él no lo iba a olvidar, pero tenía que recordar cada día cuál era su destino. Por eso él cada día, desde que nació, la misma noche que él nació, porque nació una noche, él
empezó a sentir la fría madera, que 33 años después le iba a clavar, en la que lo iban a clavar, por ti y por mí. Aprendemos esto, ¿no? Que Belén era una ciudad muy pequeña, pero ahí tenía que nacer el Mesías, ahí en esa ciudad. ¿Qué más nos enseña la palabra? Que Él tenía que venir humillado, ¿verdad? Tenía que venir humillado, por eso estas cosas. Vamos a volver a San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Él, como nos enseña Marcos, Él era el hombre sufriente, un siervo sufriente. Isaías 53 también nos enseña cómo Él sufrió, ¿verdad? No lo vamos a buscar, lo sabemos. Y como he dicho antes, Lucas nos presenta el hombre perfecto, el siervo perfecto, el que no va a fallar. Pero San Juan, hoy nos vamos a centrar en San Juan. Vamos a leer versículos 4. San Juan capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. San Juan capítulo 1, versículo 4, versículo 9. Vamos a leer juntos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera venía a este mundo. La luz verdadera. ¿Quién es esta luz verdadera? Jesucristo. Como he dicho antes, hoy en día la gente pone muchas luces, muchos adornos de Navidad, pero aunque son luminosos, no significan nada. Entonces nosotros tenemos que tener la luz verdadera. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan 8, versículo 12. Van a leer los caballeros, por favor. San Juan 8, versículo 12. 1, 2, 3. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino... 8, 12. San Juan 8, versículo 12. Una, dos, tres. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Esto nos hace pensar en que nosotros tenemos que caminar siempre con luz, ¿verdad? ¿Ustedes han caminado alguna vez a oscuras? Es muy difícil, ¿no? Uno se golpea, se cae, tropieza, se choca. Uno tiene que encender la luz para cualquier cosa. Pero en nuestra vida la luz que nos tiene que alumbrar es Cristo. Porque Él es la luz verdadera, dijo, ¿no? Él es la luz verdadera. Sin Cristo no podemos caminar correctamente en la vida. La gente que no tiene a Cristo en su corazón no camina correctamente. Por eso es paradójico que haya creyentes que caminan como si andaran en tinieblas, cayéndose una y otra vez. Por eso nosotros debemos entender: ¿yo camino con la luz de Cristo o yo camino con mi propia luz? Eso hay que entenderlo. Cristo es luz verdadera. Todo lo demás es falso. Lo que no es verdadero es falso. Por eso de verdad tú piensas en tu corazón: ¿con qué luz camino yo? A veces con la luz de Cristo, otras veces con mi propia luz. No, se trata de que siempre tengo que caminar con mi luz, mi propia luz. Vamos a volver a San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Versículo 11, os voy a leer. A lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los primeros versículos de San Juan nos muestran a Dios mismo, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios mismo, el que ha hecho todas las cosas, por eso dice que no hay nada que no haya sido hecho por Él, ¿verdad? Quiere decir que Él es la luz misma, la luz verdadera, no la luz que Dios dijo en Génesis, hágase la luz. No, esa luz no. Él es la luz. Como dice Juan, yo soy el amor, yo soy amor. No yo tengo amor, no, yo soy el amor, yo soy la luz. Y dice que después de crear todo, Dios crea la tierra, todas las cosas, Él viene a iluminar, aquí dice, ¿verdad? Dice, la luz vino a este mundo. ¿Para qué? Para iluminar a este mundo. Él a lo suyo vino. ¿Qué es a lo suyo vino? A su tarea, a su misión, a lo suyo, a su trabajo y a su casa, porque Él había creado todo. Pero dice una frase, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. También cuando aprendemos sobre el nacimiento de Jesucristo, ¿qué vemos? Muchas cosas, ¿verdad? Hemos dicho que Jesucristo nació en Belén, ¿verdad? Nació en Belén, Efrata, ¿verdad? Como hemos leído. ¿Qué también conocemos? Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, que Él nació en tiempos de Herodes. Los días de Herodes, pero está hablando de Herodes el Grande, ¿vale? Herodes el Grande, padre de Herodes Agripa y Herodes Antipas. Herodes era como un calificativo, ¿verdad? Herodes el Grande. Por cierto, Herodes el Grande murió entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Los historiadores han comprobado eso. ¿Qué quiere decir? Que realmente no estamos en el año 2018 después de Cristo. No es 100%. Porque Herodes murió entre 4 y 6 años antes, supuestamente, del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿en qué año estaríamos aproximadamente? Estaríamos en el año 2022, 2024 aproximadamente después de Cristo. Por eso no se sabe a ciencia cierta. El calendario que nosotros tenemos es el calendario gregoriano. Fue puesto a partir del siglo IV después de Cristo. Por eso no es 100%. Por eso tampoco tenemos que dar tantas campanadas en fin de año, porque tampoco no sabemos ni en el año en que vivimos realmente, para que vean, ¿no? ¿Qué conocemos? Aparte de que nació en días de Herodes el Grande, también conocemos que había unos pastores que guardaban las ovejas en la vigilia de la noche. Esto aparece en Lucas, capítulo 2. Entonces, ¿Jesucristo en qué época nació del año? En diciembre no, en invierno no, o en primavera o en otoño, porque había unos pocos pastores que guardaban a sus ovejas por la noche en los pastos. Entonces, por eso, la Navidad está puesta en esta fecha por el emperador Constantino, para poner una fecha, ¿vale? Ese otro día lo explicaremos. Pero no era esa época del año, no era invierno. ¿Qué aprendemos también? Pues conocemos que pocos le recibieron. ¿Quién fue a recibir a Cristo? Esos pastores. Esos poquitos pastores. No piensen que eran cientos de pastores. Serían 8, 10, 12. No sabemos, pero eran muy pocos los que fueron a recibirle. Por eso aquí San Juan dice, Él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? ¿Quién estaba esperando al Mesías? El pueblo de Israel, estaban esperando. Pero Jesucristo se encontró con esta respuesta. Por ejemplo, el rey Herodes, ¿qué respuesta dio al advenimiento del Mesías? Odio, envidia, rencor. Porque él quería matarlo, ¿no? Por eso Herodes mandó matar ¿a quién? A todos los bebés menores de 2 años. ¿Sí o no? Sí. Cuando llegaron los magos, oye, ¿dónde el Mesías? ¿Mesías? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me vienen a quitar el trono? ¿Yo no me he enterado? Se encontró rechazo por parte de Herodes. ¿Qué encontró también Jesucristo cuando vino? Indiferencia. Porque ¿a quién fueron a preguntar los magos de Oriente?
a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos: oye, ¿dónde es que dicen las Escrituras que debía nacer vuestro Mesías? Ellos respondieron: en Belén Efrata, dice la palabra, ¿no? Así responderían: sí, la palabra de Dios dice que él nacería en Belén. ¿Pero él mostraron algún interés? Total indiferencia. Cristo, cuando vino al mundo, se encontró odio e indiferencia. ¿Saben qué? Que han pasado los 2000 años y hay el mismo sentimiento por Cristo. Por un lado, odio. ¿Por qué odio? ¿No nos odian cuando predicamos el Evangelio? ¿No os rechazan y os repugnan cuando predicamos la verdadera palabra? Sí, de verdad, odio. Se respira odio. Aun gente que dice creer en Dios, respira odio por los hijos de Dios. Todavía me acuerdo de esa señora que, cuando fuimos a la casa de la hermana Rocío, esa señora que nos recibió en el portal, a los hermanos de la misión de Corea y a mí, con palabras de total odio. Odio. E indiferencia. La gente es indiferente al mundo. Todo el mundo celebra la Navidad, pero son indiferentes al mensaje del Evangelio, como los escribas, los sacerdotes en Belén. Pero en cambio, estos magos que venían, ¿de dónde venían los magos? No eran 3 magos, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no, eran varios magos. ¿De dónde venían? De Persia. Eran astrólogos. Eran astrólogos, hombres que miraban las estrellas, pero que habían visto una señal en el cielo, la estrella de Jesucristo, ¿no? Ellos buscaron. Fueron a preguntar a Herodes, fueron a preguntar a los sacerdotes, a los fariseos. Oye, ¿dónde es? No sabemos el sitio exacto. Solo hemos visto su estrella, que nos trae hacia aquí, pero no sabemos correctamente dónde. Ese es el creyente verdadero. El que ve señales en su vida, como el hermano Huber, ¿no? Ayer, en su testimonio. Él veía señales, ¿no? No sabía qué significaban, pero él seguía esas señales. Él veía cosas en su vida que le trajeron hasta aquí. Cada cosa mala que le ocurrió, le trajo hasta aquí. Por eso el camino del Señor es bendito. Pero esos magos buscaron. Así tiene que ser la persona. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Pero muy pocas personas de verdad le buscan como estos astrólogos. Recordad, eran gentiles. No eran judíos. No conocían la palabra, de oídas ellos conocían. Pero ellos fueron aceptados y ellos fueron guiados a la presencia de Cristo. Otra cosa que hay que decir, ellos no llegaron cuando el niño estaba recién nacido. Nosotros parece que la tradición nos enseña que ellos llegaron a la misma posada donde Cristo estaba, donde estaba el buey y la mula, y llegaron con sus presentes, oro, incienso y mirra. No, pasó tiempo. Jesús ya estaba en casa. Él ya tendría algunos meses, tal vez algún año de vida. Porque cuando Herodes mandó matar a los niños, dijo de 2 años para abajo. Quiere decir que había pasado un periodo de tiempo entre que habían llegado preguntando los magos hasta que se volvieron y no habían regresado a darle las noticias a Herodes. Porque recordad, Herodes dijo: oye, cuando le veáis, aparte de darle un beso de mi parte, me decís dónde está, ¿vale? Que le voy a llevar un regalo. Pero como los magos no pasaron por allí, sino que sabiendo lo que iba a pasar, se dieron la vuelta por otro sitio, Herodes pasó un cierto tiempo y dijo: ¡uy, me han engañado! Por eso mandó matar a esos inocentes. ¿Qué se celebra el día 28 de diciembre? El Día de los Santos Inocentes. ¿A qué se refieren esos santos inocentes? Pues a esos niños que murieron asesinados por orden de Herodes. Pero obviamente no fue tampoco el día 28 de diciembre, no fue en esa época. Y la gente hace bromitas, ¿no? Gasta bromas. ¡Ah, eres un inocente! Y no tienen ni idea de por qué se celebra eso. Porque muchos niños murieron. Muchos niños murieron. Esos magos buscaron con ahínco.
buscaron a Cristo. También la Biblia nos enseña qué regalaron a Cristo. Trajeron presentes al niño: oro, incienso y mirra. Como eran 3 regalos, eran 3 regalos, pues 3 reyes. No eran 3 reyes magos. Eran magos, pero no reyes. Eran varios. A lo mejor eran 10, 20, 40, pero seguro que era una gran comitiva. Por eso la gente dice que se admiraron cuando vieron aquella caravana que venían desde Oriente. ¿Buscando a quién? ¿Al rey Herodes? No, a un niño recién nacido. Ellos trajeron 3 regalos: oro, incienso, mirra, que significan 3 cosas. Oro, riqueza. Oro, riqueza. Y el oro también significa pureza. Pureza. El oro es puro, ¿verdad? Es de los pocos materiales que es puro. No es cobre, ni latón, nada de eso. Por eso, ¿con qué se adornan toda la historia de la humanidad? ¿Con qué se han adornado los reyes? Con oro. No hay otro metal precioso. Oro. ¿Las hermanas llevan oro? Sí, ¿no? ¿Es bueno de 18, de 20, 24 quilates? Pero el oro, la Biblia dice que es otra cosa. En Primera de Pedro dice que la fe, como el oro, tiene que ser probada. ¿Qué representa el oro? Fe. El oro, aparte de representar riqueza, estaban reconociendo con el regalo del oro, estaban reconociendo que Cristo, ese niño, ese bebé, era rey. Porque el oro representa la realeza también. Pero quiere decir la fe. Para nosotros la fe. Para Cristo Él es el rey. Otro regalo que le hicieron fue el incienso. ¿Qué representaba el incienso? La santidad. La santidad, la divinidad. Por eso dentro del templo, ¿qué se hacía? Los inciensos aromáticos, ¿no? Perfumaban todo el templo. ¿Por qué? Porque ese era un lugar santo. Al regalar incienso reconocían la santidad de ese niño. Este niño no es como cualquier niño. Cualquier niño dentro de un año ya va a decir caca, culo, pedo, pis. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese niño va a decir mentiras en cuanto aprenda a hablar. Porque los niños desde bebés, desde pequeñitos, ya. Hace 2 noches yo estaba durmiendo y Sofía dormía conmigo. Me lleva siempre al borde de la cama y yo la muevo. ¿Saben qué hizo? Cuando yo la moví a las 3, a las 4 de la mañana, se despertó, me pegó, dijo, papá tonto. Y mi mujer que estaba al lado se reía. Digo, no te rías. Pero hizo eso, de verdad. Como yo la moví de su sitio porque yo ya estaba que me caía de la cama, se despertó y me pegó y me dijo, papá tonto. Todavía no tiene 2 años. El incienso. Dijo, este no va a decir papá tonto. Este no va a decir ninguna mentira. Él va a ser obediente hasta que muera. Eso representa la santidad. Y el incienso, ¿qué es para nosotros? Las oraciones. Apocalipsis dice, el libro de Apocalipsis enseña que las oraciones son como el incienso, ¿no? El incienso son las oraciones de los santos. Las oraciones, no cualquier tipo de oración, sino la oración del creyente verdadero para Dios es como el incienso. Representa santidad. Este niño es especial. Es un rey y es santo. Pero otro regalo más. Mirra. La mirra es una especie de esencia. Pero en hebreo, mirra, la palabra es murra. ¿Eh? Es murra. Esmur significa amargo. Es una esencia amarga, que no se puede comer, pero que se utiliza como perfume aromático. Y para que huela hay que machacarlo. De ahí viene la palabra de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba en Turquía. Significa eso. La mirra tenía que ser machacada para que soltara el aroma, el olor. Eso quiere decir sufrimiento. Cristo, la realeza, el rey, santo, porque
¿cómo será llamado todo aquel varón que rompa la matriz de la madre? Dice la Biblia, ¿no? Será llamado santo. El hombre que nace sin romper la matriz de la madre, ¿qué es? Santo. Pero él no viene como un rey, sino que viene a sufrir. Sufrimiento. 3 cosas que representaban ese regalo: oro, incienso y mirra. Fe, oración, sufrimiento. ¿Qué caracterizó a Cristo en su vida? Siempre su fe en el Padre que le había enviado. ¿Qué hacía el motor de la vida de Jesús? La oración. Jesús oraba continuamente. Siempre oraba, siempre oraba. Y Jesús sufrió continuamente, desde pequeño. Él nació en un pesebre y toda su vida no fue una vida como un niño cualquiera. Él sabía que había venido ¿a qué? A cumplir la voluntad de su Padre. La voluntad del Padre no era nada bueno para él. Por eso él en Getsemaní que dijo: Padre, si es posible que este cáliz pase de mí, pero sea tu voluntad y no la mía. Sea tu voluntad y no la mía. ¿Y qué tiene que haber en cada creyente? ¿Un árbol de Navidad en casa? Fe, oración, sufrimiento. Esto tiene que estar en la vida del creyente verdadero. La fe verdadera. Oración, comunión con el Padre, es decir, conversación directa con mi Padre. Yo hablo directamente con mi Padre, no uso al vecino de intermediario. Y sufrimiento. Una de las cosas que caracteriza que tú eres creyente verdadero, ¿sabes qué es? Que la gente te rechaza. Que la gente te repudia. Cuando alguien del mundo, escúchame hermanos, cuando alguien del mundo o alguienes, o varias personas, o la mayoría de personas de tu entorno del mundo, te den manitas en la espalda, te hagan así, qué bien nos caes, colega, amigo, tal, quiere decir que tú no vas por buen camino. ¿Entienden? Porque lo que certifica que uno va en la vida en el camino correcto es que la gente te repudia. Es que los amigos ya no te llaman ni para tomar café. Es que los amigos ya no son amigos. ¿Qué le pasaba al hermano Huber con ese que decía que era creyente, no? Decía que era creyente, pero ¿qué pasó? Luego le odiaba con todo el corazón, ¿no? Él decía creer en Cristo, pero odiaba al hermano Huber con todo su ser. No le tragaba. ¿Cuál era el problema? Que era un creyente verdadero. Había algo que le chirriaba. Por eso a las personas en el mundo, aunque crean en Dios, cuando ven el caminar del creyente verdadero, les chirría. Igual que cuando uno hace con las uñas en la pizarra así. ¿No? Por eso te tienen que odiar. Cristo dijo: en el mundo tendréis fiesta. Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. ¿Tendréis aflicción? Sí. Pero sois más que vencedores, dice Romanos. Por eso, si tú no tienes aflicción, algo estás haciendo mal. Tú tienes que tener aflicción y tribulación. No ha habido ningún creyente verdadero que no la haya tenido. Investiga. Empieza desde Esteban. Y luego continúa. Pablo, Pedro, Juan. Investiga. Todos han tenido persecución. Martín Lutero, perseguido por la iglesia. Charles Spurgeon, John Wesley. Investiga a los creyentes verdaderos de toda la historia del cristianismo. Agustín de Hipona. Todos han tenido persecución y tribulación. Y tú en cambio estás tranquilo, no tienes ningún problema. Algo estás haciendo mal. ¿Vale? Entonces, estos magos recibieron. Gentiles fueron a recibir. ¿Del mundo cuántos fueron a recibirle a Cristo? Él dice, estábamos leyendo Juan, ¿no? Dice, vino a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, solo unos pocos pastores. Pero cuando leemos la palabra, cuando leemos Lucas, dice que grandes huestes celestiales clamaban. Vamos a buscar Lucas. De la tierra solo le recibieron unos poquitos pastores.
Ni siquiera eran duques o lores o marqueses. Le recibieron unos pastores. ¿A qué huelen los pastores? A oveja. No hace falta que lo repita. Mi padre era pastor. Y yo cuando iba a ayudarle a ordeñar y de esas cosas, ¿a qué olía yo? A oveja. Y créanme, aunque uno se lave, sigue oliendo a oveja. Y yo me acuerdo los últimos años que mi padre tuvo las ovejas. Coincidió cuando yo iba a la universidad, a Cuenca, por la mañana. Yo estudiaba magisterio por la mañana en la universidad, por la tarde trabajaba. Pero por la mañana temprano yo me iba a ayudar a mi padre, que ya estaba viejete, le iba a ayudar a ordeñar. Iba a las 6 de la mañana, ordeñábamos las ovejas, yo me lavaba corriendo y a las 8 para Cuenca. Y alguna chica de la universidad me decía, hueles raro. Y a mí me daba vergüenza. Y créanme que yo me lavaba y me duchaba, pero ese olor se mete en el poro de la piel. Y yo iba a la universidad oliendo a oveja. Esos pobres pastores olían a oveja. Ellos no se asearon, no les dio tiempo a lavarse las manos ni la cara. Alguno iría con legañas en los ojos porque estaban durmiendo, guardando las ovejas de los lobos. Pero fueron a ver al Mesías, al Salvador. Y nos encontramos ahí. Y repentinamente, versículo 13 de Lucas capítulo 2. Un niño en un pesebre envuelto en pañales, es decir, en trapos. No había pañales dot ni nada de eso. El pañal era un trozo de tela que la madre ya no usaba y lo usaba para la caca y el pis, que luego después se lavaba para ser reutilizado. Versículo 13, y vamos a leer juntos. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa eso? En la tierra muy pocos hombres le recibieron. Cuando viene un rey, ¿cuánta gente va a recibirle? Por ejemplo, cuando viene el Papa Francisco a España, ¿cuánta gente va a recibirle? Cientos de miles de personas, ¿no? Una comitiva asombrosa. Medidas de seguridad por todos lados, controles, etcétera, etcétera. Un montón de pompa, de parafernalia. Pero vino el rey de este mundo, vino el Señor de señores, vino el Dios a la tierra. ¿Y quién vino a visitarle, a verle? Unos pastorcillos. Pero eso sí, el cielo se abrió. El cielo se abrió para dar gloria. Una multitud de huestes. Yo pienso que serían cientos de miles de millones. No sabemos cuántos, pero aquí dice una multitud de huestes, es decir, muchos de muchos, muchos de muchos. Dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Quiere decir, Dios ha venido a este mundo a fumar la pipa de la paz con los hombres. Buena voluntad. Dios quiere hacer paces con el hombre. ¿Cómo? A través de mi Hijo. Por eso, gloria en el cielo y en la tierra paz. La primera palabra de Jesucristo a sus discípulos, Shalom, paz a vosotros. Esa paz se había gestado unos 30 y pico años cuando Él vino al mundo. Y aquí, hermanos, esto es lo que conocemos. Conocemos que nació en Belén, conocemos que fue en días de Herodes, conocemos que unos pocos pastores fueron a verle que guardaban la vigilia de la noche, conocemos que vinieron unos pocos magos de Oriente para traerles regalos, que esos regalos representaban unas ciertas cosas, para él realeza, santidad y sufrimiento, para el creyente fe, oración y persecución. Eso conocemos de Cristo. No conocemos el día, pero sí conocemos que vino a hacer unas cosas. Eso es lo que conocemos de Jesucristo. Pero ¿qué debemos conocer además, hermanos? ¿Qué debemos conocer además? Que Él... Me miran raro. ¿Qué va a decir? Él volverá. Él volverá. ¿Cuáles son las últimas palabras de la Biblia? Vamos a buscar Apocalipsis. ¿Cuáles son las últimas palabras?
Miren, las últimas palabras del Antiguo Testamento, ¿qué anuncian? Al Mesías. ¿Tienen calor? ¿No? Si quieren podemos apagar aquí la chimenea. Apocalipsis capítulo 22. Estaba diciendo, en el Antiguo Testamento acaba como el Mesías va a venir. ¿Y cómo comienza el Nuevo Testamento? Con la genealogía y el nacimiento de ese Mesías. ¿Y cómo termina la palabra de Dios? Porque no se puede ni añadir ni quitar. Apocalipsis es el último libro. Lo escribió Juan aproximadamente cuando tenía 90 años. 90 y pico, un anciano. Más o menos año 90 después de Cristo. Recuerden, cuando murió Cristo, Juan era un joven. Era más joven que Cristo. Últimas palabras, vamos a leer, versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cabe recordar que Jesucristo significa Jesús, hombre, nombre de hombre, Cristo, Mesías, escogido, ungido. El hombre escogido, el hombre Dios. Jesús era 100% hombre, tenía hambre como tú y como yo, tenía cansancio como tú y como yo, tenía sueño como tú y como yo, pero él era Dios, él era obediente, no como tú y como yo, él era sabio, no como tú y como yo, él era prudente, no como tú y como yo, él era fiel, no como tú y como yo. Pero aquí dijo, últimas palabras. En su Biblia está en rojo, ¿no? En la mía también. Ciertamente vengo en breve. Ciertamente, de verdad. Amén. Amén, vengo en breve. Hay muchas personas, como dice la palabra, que se burlan, ¿no? Uy, Cristo dijo, vengo en breve, han pasado 2000 años. Todavía no viene, ¿no? Todavía no ha venido. Él dijo, vengo en breve, ¿para qué? Para que sus siervos estén preparados. ¿Y para qué va a venir el Señor? Porque Él vino la primera vez para hacer algo, ¿no? ¿Para qué vino la primera vez? En primer lugar vino para salvarnos. Jesús, Joshua, Emmanuel. Su nombre significa Salvador. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios está con nosotros para salvarnos de Dios. Eso significa la palabra Yeshua, el Salvador. Jesucristo vino para salvarnos. Jesucristo vino para hacer la voluntad de su Padre. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad, es la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Jesucristo vino para mostrarnos cómo es Dios. ¿Me veis a mí? Así es Dios. Él dijo eso, ¿no? Él le dijo a los discípulos, a Tomás dijo, ¿pero qué os pasa? Os tengo que mostrar, queremos ver a Dios. ¿Qué? ¿Queréis ver a Dios? ¿No me veis a mí? El que me vea, el que vea al Hijo, vea al Padre. Él vino a mostrarnos cómo es Dios. ¿A qué vino Cristo? No solo a salvarnos, sino también a enseñarnos el camino. Él dejó varios mandamientos, ¿no? Mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento, predicad el Evangelio. ¿Sí o no? Mandamiento, bautizaros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandamiento, conmemorar mi muerte y mi resurrección en la Santa Cena. Esos son mandamientos que Cristo nos deja y que tenemos que vivir en esos mandamientos. Pero principalmente en amaros unos a otros. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros. Eso para lo que vino Cristo. Pero Él dijo, ¿creéis en Dios? Sí, pues cree en mí. A donde yo voy, se me ha ido. Donde yo voy a preparar morada para vosotros, ¿no? Yo ahora me tengo que ir, sí, pero yo volveré, porque voy a preparar un hogar para vosotros. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la palabra que utiliza Jesucristo es, os tomaré a mí mismo. Esa es la expresión que utiliza, os tomaré, es decir, os arrebataré, os cogeré a mí mismo. Qué cosa más rara, ¿no? Jesucristo va a venir a cogerse a sí mismo.
Claro. Porque Él va a venir a recoger a su iglesia. Eso es lo que nos enseña el arrebatamiento. ¿Para qué Cristo nos lleva? Nos libera de la ira venidera, dice la palabra, de la tribulación, de la gran tribulación. Él viene a rescatarnos como el novio va a rescatar a la novia. ¿O no? Hermanos, ¿han tenido novia alguna vez? ¿Y la han visto en peligro y la han dejado sola? ¿Sí o no? No, yo sí. Yo cuando mi esposa era mi novia, tuvimos un periodo de noviazgo. Y a lo mejor estábamos saliendo por ahí y había algún pesado que iba a molestarla. Pues yo iba a rescatarla. Yo iba a rescatarla, claro. Yo era muy celoso. No tenía nada, hermana, yo era un celoso enfermizo. Yo iba a rescatarla porque yo la amaba. Y Cristo nos ama. Yo la amaba y la amo, hombre, claro. Sí, hay que puntualizar, ahora más. No me quiero poner colorado, ¿eh? Que hace calor de la estufa. A lo que me refiero, Cristo nos ama. Y sabe que en este mundo tenemos tribulación. Pero Él sabe que no vamos a pasar por esa gran tribulación. Por eso va a venir, ¿a qué? A rescatarnos. Por eso dice, yo os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para casarme con vosotros. Para hacer una unión que nadie romperá. Él tiene que venir a por nosotros. ¿A qué más va a venir? A reinar. Él vino a sufrir. Él vino a ser humillado. Pero Él va a venir, ¿como qué? Como un rey. Como un rey. Escuchen, hemos dicho al principio, Él nació en un pesebre de madera. Él trabajó de carpintero con su padre desde niño. Con la madera. Y Él fue clavado, ¿dónde? En la madera. Pero ahora está sentado en un trono de gloria. Y no es de madera. Es de oro. Que representan su gloria. Que representan su grandeza. Y no oro de la tierra. Es oro celestial, ¿eh? No se piensen que es oro material. Es oro celestial. Él está sentado ahora. A la diestra del Padre, en las alturas. Nos enseña la palabra. Pero aún así, aún Él sentado, Él está trabajando, preparando morada, un hogar para todos nosotros. Él tiene que volver a por nosotros. Vamos a volver a San Juan capítulo 1. Versículo 12, en adelante os voy a leer, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Después, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aclararnos, aquel verbo era Dios, Dios se hizo carne, humano, no carne de pollo. Carne, humano. Pero versículos importantes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos dicho al principio que Mateo, Marcos, Lucas nos enseñan a conocer realmente quién es Cristo. Cristo el Mesías, Cristo el siervo sufriente, Cristo el hombre perfecto. Pero Juan nos enseña que tenemos que creer en eso. Ahora lo conozco, pero no basta con conocer. Recordad, Dios quiere que le conozcamos. Esta es la voluntad de Dios. Tenemos que conocerle, pero también creer. ¿El mundo conoce a Dios? ¿Conoce a Cristo? Sí le conocen. ¿Le conocen? Hermano Félix, ¿usted conoce a Cristiano Ronaldo? Claro que le conoce. Cristiano Ronaldo juega en la Juve, antes en el Madrid, 5 Champions. Él tiene 2 hijos, 2 pequeños. Sí, lo conoce perfectamente, ¿sí, no? Con 4 hijos, mire, nos va mejor que yo. Le conoce. Pero creer en Él es otra cosa. El creer en Él quiere decir que tú le conoces y que Él te conoce. Cristiano Ronaldo, un poco este ejemplo, ¿le conoce a usted? No sabe ni que existe.
Oye, Cristiano, que soy Felipe, República Dominicana, yo te veo mucho por la tele. ¿Y qué va a decir? Tú y 2.000 millones más. ¿Quién? ¿Tú? ¿Me entiendes? No importa qué conoces, importa qué crees. Muchos dicen conocer a Dios. Yo conozco a Cristo, sí, hace 2.000 años, sí, una cruz, sí, que todo eso lo conocen, sí, perfecto, aprobados en teoría. ¿Y la práctica? Yo lo creo. Por eso San Juan dice, capítulo 16, que cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. No creer. La gente conoce, dice conocer a Dios, pero no creen en eso. No lo creen. Jesucristo tiene que venir a buscar su propio cuerpo. Pero ¿va a buscar a cualquiera? Por eso en Navidad parece que todo el mundo es hijo de Dios, ¿o no? En esta época en la que vivimos, parece que todo el mundo es hijo de Dios. Todos celebran la Navidad, todos regalos, todos besos y abrazos, ¿verdad? Amigos invisibles, visibles. Pero todo es mentira. Todo es hipocresía. Y Cristo no va a venir a por todos. Cristo va a venir a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo va a venir a por los hijos de Dios. Única y exclusivamente. ¿Y quién es hijo de Dios? Aquel que cree en Él. ¿Y quién cree en Él? El que le recibe. ¿Y quién le recibe? No es por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni los que son engendrados según la sangre, es decir, ni judíos, ni los que son voluntad de uno mismo, yo quiero ser hijo de Dios, ni voluntad de varón, recibe la unción, tú eres hijo de Dios ahora. A los que creen personal e individualmente. Personal e individualmente. ¿Qué me refiero con esto? Que muchos son llamados, pocos escogidos, pocos son los que creen de verdad, muchos los que conocen pero no creen de verdad. Mateo capítulo 24, ¿qué habla? Todos lo saben, ¿no? ¿Qué habla Mateo capítulo 24? Señales. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Jesucristo da señales. Él dice cuándo vendrá. ¿Sí o no? Mateo capítulo 24 acaba diciendo que yo voy a venir como ladrón en la noche. Yo volveré a vosotros. ¿Y qué cuenta Mateo capítulo 25? 3 parábolas. La parábola de las vírgenes. La parábola de los talentos. Y la parábola o metáfora de las cabras y las ovejas. ¿Y qué nos enseñan esas tres parábolas? Parábola o parabolé en griego. Poner una cosa al lado de la otra para hacer una comparación. ¿Qué enseña la parábola de las vírgenes? 10 vírgenes fueron a una boda, ¿verdad? A las fiestas de las bodas. 10. Las 10 parecían vírgenes, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 tomaron aceite con sus lámparas y otras 5 dijeron, no, solo nos vale con la lámpara. No tomaron aceite. No tomaron el aceite, recuerden que representa el espíritu. ¿Qué pasó cuando llegó el novio? Las otras, las imprudentes, ¡ay, que no tenemos, vamos a comprar! Y se fueron a comprar al centro comercial. Y en el transcurso llegó el novio. Y las 5 prudentes que habían tomado aceite, espíritu, las 5 que tenían, recuerden, las 10 parecían iguales. Las 10 parecían vírgenes. En la iglesia, vamos a poner un ejemplo, aquí estamos 10. 10 van a parecer creyentes, pero va a haber un problema. 5 van a tener espíritu, pero otros 5 no. Es una comparación, ¿vale? ¿Qué pasó con esas 5 que llegaron tarde? Las 5 que tenían el aceite pasaron a la boda, al cielo. ¿Y qué pasó con las otras 5? Afuera, a las tinieblas. Eso enseña Mateo capítulo 25. Vosotras a las tinieblas de afuera. Las que tienen luz, con la luz. Las demás, a las tinieblas de afuera. Los talentos. Después viene la parábola de los talentos. Hay 3 siervos, ¿verdad? Todos dicen ser siervos. Pero hay un problema. 2 son buenos siervos
y uno es un mal siervo. Dos hacen buenas cosas con ese talento, con ese galardón, con ese don que Dios les ha dado, o el Señor les ha dado. Recuerden, es una representación de nosotros. Y uno es un mal siervo. ¿Qué pasa con los buenos siervos? Ah, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra. El novio que dice, ya podéis entrar a la boda. El Señor dice, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué pasa con el siervo malvado? Echado. Echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego llega la parábola de las ovejas y las cabras. Jesucristo dijo, llegará en ese día el Señor y los reunirá todos como el pastor reúne a las ovejas y las cabras. Pondrá a las ovejas en un lado, a la derecha, y a las cabras a otro lado, a la izquierda. Y les dirá a unos, venid a mí benditos de mi Padre, porque tuve sed y me disteis de beber, tuve hambre, me disteis de comer, estuve enfermo y me fuisteis a visitar, estuve de todo, ¿no? ¿Cuándo hemos hecho eso? Cuando se lo habéis hecho a uno más pequeño, a mí me lo hacíais. A otros, ¿qué les dice? Vosotros, que creéis en Dios, tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, estuve enfermo y no me vinisteis a visitar, tuve frío y no me abrigasteis. Pues Señor, cuando te decimos eso, si te vemos, te lo hacemos. No se trata del Señor. Cuando veis a uno más pequeño que yo y lo hacéis, a ese se lo hacéis. Y si no se lo hacéis, a mí no me lo hacéis. ¿Entienden, hermanos, lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo aquí? Nos está enseñando que vamos a parecer todos iguales, vírgenes, pero que cinco serán y 5 no serán. Está enseñando que todo va a parecer que estamos sirviendo en el mismo ministerio, pero de esos 5, o sea, de esos que estén sirviendo en el ministerio, unos van a ser fieles y otros van a ser infieles. ¿Y qué nos está enseñando? Que algunos van a pensar que son como ovejas del Señor, ovejas de su ganado, pero realmente van a ser cabras. Por eso decían, Señor, ¿cuándo te hemos hecho estas cosas? ¿Y qué pasará con unos? Unos vendrán, ¿a dónde? A vida eterna. Y a otros, a condenación perpetua. Eso dice Mateo 25, léanlo en casa. Léanlo en casa. Entran al cielo unos, otros a las tinieblas. Entran al cielo, otros a las tinieblas. Unos dicen, benditos de mi Padre, otros, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y para esto va a venir Jesucristo. Por eso viene después de Mateo 24, yo voy a venir. Y cuando venga, será esto. Porque sí, será Dios el que junta a todos, ¿no? Pero Cristo estará ahí, en su trono de gloria, para hacer estas cosas. Por eso, ¿para qué tiene que venir Cristo? En primer lugar, para arrebatarnos, para que no pasen la tribulación. ¿Para qué tiene que venir Cristo? Para juntarse con su cuerpo. Os tomaré a mí mismo. Y Jesucristo tiene que venir para juzgar a este mundo, porque este mundo tiene que ser juzgado. El príncipe de este mundo, el diablo, ya ha sido juzgado. Él ya tiene pensión completa en el infierno, ¿no? El infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos ya tienen la reserva hecha. Y como digo muchas veces, no piensen que el diablo es el metre del infierno, el que te va a pellizcar y el que te... No, ellos sufren. El diablo va a sufrir, como cualquiera que caiga en el infierno. ¿Entienden? Él no va a gobernar en el infierno, no, él va a sufrir. Y los demonios van a sufrir. No va a haber ahí un cabecilla, como por ejemplo en la cárcel, ¿no? En la cárcel hay algunos cabecillas que mata a este, o raja a este, hazle esto a este. No. El infierno no es la cárcel, el infierno es el infierno. Allí todos y cada uno de los que van a sufrir y a padecer por los siglos de los siglos, y el humo de su tormento, ¿qué dice Apocalipsis? Sube por los siglos de los siglos. Por eso no importa, nosotros celebremos la Navidad, no la celebremos, lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, porque si tú no salvas un alma, ese alma irá al infierno por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. ¿Entienden, hermanos?
Entonces, ¿qué es lo importante? ¿La Navidad o la Navidad? ¿Conocer, creer o pompa? Tenemos que enseñar estas cosas, hermanos. Por último, Dios nos avisa durante toda la Biblia. La Biblia nos enseña, nos ilumina. Cristo dice, Él es la luz. La Biblia nos ilumina, pero nosotros tenemos que vivir esperando en el Señor. No tenemos que vivir arraigados en el pasado, celebrando una y otra vez lo que pasó. Eso ya pasó. Celebrémoslo, sí, pero ya pasó. Pero ¿cómo tiene que vivir el creyente? Esperando al Señor Jesucristo, con esperanza en el futuro. Nuestra esperanza está en el futuro, cuando Él venga. Y cuando Él nos dé nuestra corona de gloria. ¿Tú has pensado alguna vez qué vas a hacer en el cielo? Hermano Sema, ¿qué va a hacer en el cielo? Regar las flores. Yo creo que en el cielo no necesitan ser regadas. Pero lo que yo voy a hacer es aprender a tocar instrumentos musicales. Lo que siempre he querido y siempre me ha faltado tiempo para alabar. A ver, piensen en esto. Es que algunos piensan en el cielo. Cristo viene a este mundo, porque eso es un error. Cristo viene a este mundo para salvarnos, para que tú luego vayas al cielo y te busques una playa paradisíaca y te tumbes en una tumbona y respires aire celestial fresco. No, somos salvados para que nosotros demos toda la gloria y todo el honor al Señor, para que nosotros día tras día le miremos a Dios y digamos, amén, gloria, aleluya. ¿Por qué? Porque estoy aquí rodeado de mis seres queridos, estoy aquí rodeado de personas que me aman y yo amo. Y no estoy en otro sitio, estoy aquí en presencia de Dios, el que lo llena todo en todo. No piensen que yo al cielo, Dios, ¿puedo ir ahí a Júpiter? Que me han dicho que hay ahí unas playas de arena blanca, preciosa. Ve, y va uno a estar por ahí pululando, por aquí. No piensen eso. Uno es salvado para darle gloria y honor. Hombre, es cierto que vamos a tener toda la eternidad. Por eso no tengan tanta prisa en hacer cosas. Dios nos enseñará lo que debemos hacer. Pero en primer lugar tienes que ser salvo. En primer lugar tienes que creer en Cristo Jesús. Porque nada te sirve tener esos planes en la cabeza sin creer. Es como el que piensa en su casa en Ecuador, su palacio, ¿qué se va a hacer sin tener trabajo aquí en España? Digo Ecuador como digo Venezuela o República Dominicana o lo que sea, ¿no? Me voy a hacer una casa, un palacio, va a tener una piscina, un tal, pero ni siquiera tienes trabajo, ¿no? Entonces, primero, ocúpate de tu salvación. ¿Eres salvo? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿100%? ¿Vas a ir al cielo? Sí, pues luego entonces espera con paciencia y trabaja para el Señor. Eso es lo que hay que hacer. Entonces ya hoy vamos a terminar aquí, recordando lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Dice, por último, el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este es Jesucristo, nuestro Señor, que vino al mundo para salvar los pecados. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Hay que creer esto. Los 3 primeros evangelios nos van a enseñar a conocer a Cristo. Juan nos tiene que ayudar a creer en Cristo. Cuando alguien les pregunte, algún creyente que está comenzando, o personas que empiezan a venir a la iglesia, oye, yo la Biblia, ¿cómo la leo? Consejo, no lo mandes al Levítico, ¿vale? Ni a Deuteronomio, ni a Reyes, ni Jueces. ¿Dónde tienes que enviar? Salmos y los evangelios, sobre todo Juan. ¿Para qué? Para que vean, para que crean. Luego ya después ya sabrán la historia, las leyes levíticas, de cómo se hacía todo el tinglao en el templo y demás. Eso después. Pero primero, Salmos. ¿Para qué? Para aprender cómo hay que alabar al Señor, cómo hay que servirle. Y sobre todo, Juan.
es la esencia doctrinal del Evangelio. Ahí es donde se puede creer. Ahí es donde esa persona va a encontrar el pan de vida. Esa persona va a encontrar el agua de vida. ¿Se acuerdan, no? Ahí Cristo dice que es el pan de vida, ¿no? Y a la mujer samaritana dice, yo soy el agua de vida. Él es el agua y Él es el pan. Las dos cosas que tú necesitas para vivir, pan y agua. Cualquier persona necesita esto en su vida espiritual, pan y agua. Por eso, Juan, ¿vale? Y nosotros, ¿qué tenemos que celebrar en nuestra vida? Que Jesucristo nació, murió, resucitó por nuestros pecados. O sea, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, dice Pablo en Romanos, ¿no? Él resucitó para nuestra justificación. Eso es lo que hay que celebrar. ¿Que Él nació? Sí. Él vivió, sí. Y Él murió por mí y resucitó por mí también. ¿Vale? Celébrenlo en su corazón. Igual que los cánticos en su corazón, celébrenlo así. ¿Vale? De esta manera. Hoy vamos a terminar aquí y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Te damos gracias porque tú nos has dado la Biblia para que en ella podamos encontrar esa salvación perfecta, esa salvación perpetua. En tu palabra, Señor, encontramos toda la verdad. En tu palabra encontramos la vida, encontramos tu camino y encontramos la luz verdadera que vino a este mundo. A través de tu palabra preciosa y eficaz, a través de tu palabra viva, a través de este regalo que tú nos has dado, podemos vivir correctamente en nuestra vida cristiana y podemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Podemos andar como Él anduvo y podemos vivir como Él vivió. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, en cada uno, para que podamos tener esta fuerza, que acudamos a tu palabra día tras día, para que a través de ella podamos dar esas pisadas seguras, sin flaquear, sin tropezar, sin debilitarnos. Pero si algún día, Padre Dios, caemos, nos cansamos y nos debilitamos, te pedimos que tú nos ayudes con tu mano misericordiosa y con tu mano de poder y de justicia. Ayuda a la iglesia de Tarancón para que pueda ser fortalecida, para que puedan ser todos ellos guiados correctamente a través de tu palabra. No a través de hombres, porque los hombres somos muchas veces infieles e imperfectos, pero que tu palabra sea lo que guíe y encamine la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar primeramente una alabanza. Ahora también